En los últimos días se ha estado hablando mucho de lo bien que vende Abowed dentro de PC, un PC que al parecer no estaría influenciado especialmente por el propio Game Pass, ¿no? Porque a día de hoy te puedes comprar Abowed en la versión de Steam, pero también puedes jugar de forma gratuita en la versión de Game Pass. Digo gratuita porque tienes que pagar el servicio, obviamente, pero comparado con lo que cuesta el juego en Steam y tener una suscripción de Game Pass que encima te da acceso a un montón de otras cosas, pues parece bastante interesante la versión de Game Pass. En este vídeo voy a intentar poner un poquito de aclaración alrededor de, primero, si Abowed de verdad ha vendido tanto como están diciendo todos los medios de comunicación y de verdad está haciendo tremendo éxito en Steam, y segundo, si en general Xbox es exitosa dentro de Steam, incluso teniendo uno de los servicios más atractivos para poder jugar dentro de la plataforma PC, que es Game Pass. Y te puedo asegurar que cuando lleguemos al final del vídeo vas a decir: ostras, pues no me lo había planteado de esta forma. ¿Por qué? Porque te voy a poner encima de la mesa un montón de datos, te voy a poner un montón de ejemplos y creo que vamos a llegar todos a la misma conclusión. Comencemos por el principio. ¿Qué vamos a utilizar para poder comparar o para poder tener una referencia en cuanto a ventas de PC utilizando los datos de Steam en el mundo de PC, ¿no? Bien, pues vamos a ver, vamos a utilizar precisamente a Capcom para ponerla de referencia. ¿Por qué? Capcom, ¿vale? Mayoritariamente es una empresa que mayoritariamente ha declarado que en el primer trimestre del año fiscal 2025, que empezaba, bueno, hace ya meses, ¿no? Porque ya sabéis que los años fiscales son un poco raros, ¿no? Pero bueno, el caso es que habría dicho que ha vendido más de la mitad de sus juegos en PC que en consola. Claro, si eso tenemos que sumarle a que Capcom es una empresa altamente exitosa en venta de juegos, como Monster Hunter, como puede ser Resident Evil, como puede ser un montón, Dragon Dogma, como un montón de títulos que venden una verdadera barbaridad, pues me ha parecido interesante, teniendo en cuenta de que la mayoría de sus juegos se venden en PC muy por encima del resto de plataformas, ¿no? Es más, en el primer año fiscal, en el primer trimestre que hemos estado comentando, y esto lo podemos llevar un poquito también para atrás, y siempre ha vendido bastante bien en PC, pero últimamente es que está de escándalo, ¿no? Pues nos estamos viendo de que el 54% lo habría vendido en la plataforma PC, que mayoritariamente eso es Steam, ¿vale? Casi al 99%, ¿vale? Y el resto, que sería un 40%, ha sido vendido en consola. Y ahí tienes que sumar Nintendo, PlayStation y Xbox. Una verdadera barbaridad. Así que, ¿qué quieres que...? Bueno, y un 6% restante precedería a los juegos que se han venido en formato físico. Por lo tanto, vamos a meterle un 46% de ventas en consola y un 54% en PC. Por lo tanto, un verdadero éxito dentro de la plataforma PC. Por lo que me parece una buena referencia para poder combinar esa combinación de juegos tanto en consola como en PC, y además a muy alto nivel. Vamos a ver cuáles son los números entonces de la propia Capcom dentro de PC. Me voy a ir precisamente a uno de sus monstruos más extremos, que es Monster Hunter World. Un juego que, bueno, ya tiene un tiempo en el mercado, ¿no? Pero que sigue gozando de una salud realmente extraordinaria dentro de Steam. Tiene un pico de 334.000 jugadores, ¿no? Y que esto fue prácticamente pues en su salida, ¿no? Como podemos ver por aquí abajo, esto fue durante su salida, ¿no? Que obviamente mientras más nos acercamos a su lanzamiento, pues esto aumenta más, ¿no? Por supuesto, el pico fue un sábado, los juegos siempre pegan un pico el sábado, por eso Abowed, ¿no? Que ahora mismo están hablando de que tiene muy buenos números y tal, el pico de jugadores lo vamos a ver seguramente durante la tarde del día del viernes y el sábado, ¿vale? Que será cuando más jugadores haya, ¿no? Pero bueno, eso es lo tradicional. Y bueno, este juego, que es uno de los éxitos más rotundos y creo que es el juego más vendido y que más ingresado de la historia de Capcom, y teniendo en cuenta de que según ellos venden más en PC que en consola, pues ha llegado a un pico de 334.000 jugadores y va manteniendo una muy buena salud en jugadores, 20.000, 30.000 años después, a día de hoy. Pues motivado por un montón de historia, por un montón de, ¿cómo se llama?, de ofertas que ha habido, también con el hype del propio Monster Hunter Wilds, pues ha revivido prácticamente la saga, se nota mucho cuando sale Iceborne, ¿no?, que es el DLC, o sea, un juego que podemos decir que es un tremendo éxito a nivel de PC, y tenemos eso, 330.000 y una media de jugadores que cuando no pasa nada, unos 30.000, y cuando pasan cosas, pues llega a los 50, 60.000, con DLC, pues casi, bueno, se acerca muchísimo al pico de jugadores, una verdadera barbaridad.
calidad. Vamos a ver otro título, ¿no? Como puede ser Street Fighter 6, un título que, bueno, lo ha petado profundamente y en plataforma de PC no ha sido para menos, o sea, 70.000 jugadores de pico y mantenido, pues, unos 30.000, una comunidad muy estable y bastante sana, ¿no? Hay que reconocérselo dentro del mundo de PC, por lo que son números muy interesantes. Vuelvo a decir, de una empresa que deja claro que más de en la mayor porcentaje de juegos se venden en PC, ¿vale? Tenganlo claro, o sea, cualquier número de cualquier juego normalmente va a ser muy inferior dentro de cualquier plataforma que no sea PC, y PC es Steam a día de hoy, ¿no? Vamos a irnos con Resident Evil 4, uno de sus últimos grandes lanzamientos, ¿no? Y veríamos que este juego tuvo un pico de 168.000, una verdadera barbaridad, y que incluso a día de hoy mantiene unos más que saludables porcentaje de jugadores, 9.000, 8.000, 9.000, y por qué ahora mismo un poquito más después del lanzamiento del último DLC y tal. ¿Y por qué digo que son más que saludables en comparación con un Monster Hunter, con un Street Fighter? Porque tenéis que tener en cuenta una cosa: tú Resident Evil 4 lo juegas, te lo acabas y punto. Y tampoco es que sea un juego especialmente largo. Un Monster Hunter, hay gente que se casa dentro de Monster Hunter, hay gente que vive dentro de Monster Hunter, hay gente que vive directamente dentro de las partidas de Street Fighter 6 para mejorar su técnica. Por lo que, ¿qué quieres que te diga? No podemos comparar un juego con otro. Por lo tanto, que haya tantos jugadores de manera activa, incluso en un juego de un jugador, donde la plataforma mayoritaria dentro de PC está, a mí me parece muy buenos números, ¿eh? Así que, bueno, hay que entender también ese tipo de cosas. Dragon's Dogma 2, un juego súper largo, un juego que debería de estar al nivel, ¿no? Más de Monster Hunter, ¿no? Que de un Resident Evil, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿cuánto ha sido el pico? Pues el pico ha sido una verdadera barbaridad, 228.000 jugadores. En abril, ¿cómo se llama? Esto se lanzó en 2024, a principios del año 2024, ¿no? En marzo, ¿no? De 2024, el 24 de marzo. Después mantuvo unos muy buenos números y ahora pues se ha quedado con eso, con un remanente de 2.000-3.000 usuarios, que no está absolutamente para nada mal. Seguramente cuando haya algún tipo de DLC o algo, esto pegará otro picazo y la verdad, un juego que a lo mejor tiene unos números excesivamente bajos para ver la naturaleza del juego, porque esto es uno de esos juegos extremadamente largos y tal, pero bueno, no se puede decir que haya sido precisamente un éxito poco, porque si ha habido 228.000 jugadores de pico, esto es a la vez, ¿cuántos habrá vendido? ¿1 millón? ¿2 millones? No lo sé, ¿vale? Sinceramente, pero esto es una verdadera barbaridad. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bien, Devil May Cry, vamos a ir acabando con este. Y Devil May Cry pues tuvo un pico de 88.000, por supuesto es un juego que se lanzó hace ya bastante más tiempo, ¿vale? Y obviamente también no era en la época en la que Capcom estaba tan fuerte dentro del mundo del PC, pero incluso así tuvo un pico de 88.000, una verdadera barbaridad, y mantiene unos números realmente sanos para ser un juego tan antiguo, y que encima, vuelvo a decir, no se lanzó cuando estaba Capcom era el inicio de la potencia de Capcom dentro del mundo de PC, por lo que tiene incluso bastante más mérito en mi opinión, y no sé exactamente esto qué sería, pero bueno, ahí lo lleváis, ¿no? Aparte de todo esto, Capcom tenéis que entender una cosa, que tiene un catálogo de fondo bastante gordo, tiene planificados títulos muy tochos, Monster Hunter Wilds lo va a reventar, Onimusha lo va a reventar, en fin, pero después encontramos un catálogo de fondo muy positivo y muy potente, como pueden ser Mega Man, Ace Attorney, que sabéis que me gusta mucho, juegos como The Rising, y al fin y al cabo son títulos que no les ha costado especialmente hacerlo mucho, sobre todo este remaster, ¿no? Por lo que no hay grandes problemas, es verdad, ha vendido menos, es más, si nos metemos dentro de SteamDB, la verdad es que los números son bastante abrumadores, pero de bajo, ¿no? Por lo tanto, guay. Marvel vs. Capcom, bueno, ahora mismo con el mod este y tal, lo está reventando, en fin, cosas de ese tipo. Tiene como muchísimos títulos pequeñitos apoyados con grandes lanzamientos. Y después, obviamente, con grandes fracasos como puede ser el propio Exoprimal, ¿no? Pero va combinando, tiene un muy buen catálogo de fondo y por lo tanto es muy interesante tenerla en cuenta dentro del mundo de PC. Ahora bien, ¿eso cómo se come dentro del mundo de Xbox, no? Pues bueno, en realidad es bastante interesante porque vas a ver que a lo mejor los números de Xbox, cogiendo sus últimos lanzamientos dentro de Steam, no son especialmente diferentes, no lo vamos a ver ahora, pero quiero que tengáis siempre en cuenta una cosa. Aquí los títulos que te voy a enseñar ahora mismo están
disponible dentro de la Microsoft Store, están, pero bueno, eso lo vamos a ignorar un poco, están disponibles sobre todo en Game Pass y alguno, un caso muy específico, ¿no? Pero hay varios casos, pero bueno, un caso muy específico se lanzó originariamente en Battle.net, por lo que tenéis que tener en cuenta de que aquí hay diferentes factores que hay que tener en cuenta, por lo que incluso estos números para ser PC, para ser PC y solamente Steam, en el caso este concreto, me parecen incluso excesivamente altos. Vamos a echarle un vistazo a Abowed, ¿vale? Abowed a día de hoy, a mí, yo viendo estos números, no me parecen ni siquiera números especialmente altos. Por eso me he hecho este vídeo. A mí no me ha sorprendido especialmente estos números. Eso sí, veremos en el fin de semana, porque a mí no me extrañaría que durante el fin de semana pues llegáramos a ver pico de 30.000, 40.000, 50.000 jugadores y eso sería una verdadera barbaridad para un juego de Obsidian. Es verdad que, vamos a ver, es un título que tiene pinta de ser de bastante alto presupuesto y tal, pero se comprendería que sería un éxito bastante rotundo dentro de Steam, teniendo en cuenta todos los factores que estoy diciendo. Esto se está jugando en Game Pass de manera gratuita, pagando la suscripción, ¿no? Pero de manera mucho más efectiva, ¿no? Pero no me parecen unos malos números ni de, vamos, ni de broma, por lo que si esto después llega en el fin de semana a llegar a los números de 30, 40, 50, 60.000 jugadores o incluso más, pues me parecería lógico. A día de hoy estos números no me parecen relevantes porque no hemos pasado por el primer fin de semana, que es cuando todo revienta, ¿vale? Y lo podéis ver en cualquier juego, así que nada, ¿no? Bien, siguiente juego. Senua Sacrifice, ¿vale? He puesto este juego porque seguramente muchos de vosotros vais a pensar en esto cuando pensáis en lanzamientos de Xbox que son de manera fracasada dentro de Steam, ¿no? Y podemos decir que Senua Hellblade Sacrifice, o sea, el Hellblade 2, sea un fracaso dentro de Steam teniendo en cuenta la magnitud del título. Yo, por supuesto, te diría que un rotundo sí. Pero claro, vamos a analizar un poco este punto. Cuando tú te vas a comprar un juego dentro de Steam, teniendo en cuenta que estamos en la plataforma PC, ¿vale? Vamos a dejar casos extraños como los míos, que yo juego en Linux, que yo juego con una Steam Deck, en fin. Lo mío es muy raro, pero cuando tú vas a jugar en PC, ¿vale? Y te vas a jugar a un juego que dura más o menos alrededor de entre 7 y 9 horas, que sabes perfectamente que eso, te digo, en una semana jugando muy lento o en un par de ratos te lo puedes pasar perfectamente, ¿no? Una historia así que tampoco tenga una historia, bueno, te lo puedes rejugar y tal, pero que más o menos es una historia que te la ves de principio a fin, como si fuera una película muy larga y ya está. Pues si te vas a pillar un juego de ese tipo y sabes que puedes pagarte un mes de Game Pass y que encima después puedes seguir jugando una serie de cosas, este título, teniendo en cuenta la duración, a lo mejor te renta más pillarte el Game Pass al menos durante un mes y no gastarte los 50 pavos que te cuesta el título. Decidme que no. O sea, la gran mayoría de usuarios, y esta es mi hipótesis, Hellblade 2 en PC no estuvo tentada para comprarlo dentro de Steam. Lo jugó en Game Pass porque... te digo, te pagabas un mes, te lo jugabas y ya está, no había ningún problema. Por lo tanto, ¿es un fracaso Hellblade 2 en Steam? Sí. ¿Ha sido un fracaso Hellblade 2 en PC? Me gustaría saber los números de los jugadores exactos de Hellblade, pero creo que en su momento comentaron algo y la verdad es que eran bastante altos y yo sobreentiendo que parte serían de PC, por lo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Continuamos, no nos vamos a encasillar. ¿Qué pasaría si el juego sería un juego, en vez de un juego tan cortito como Hellblade 2, fuera un juego un poquito más extenso, ¿no? Como un Hi-Fi Rush o como un Indiana Jones? Pongo el caso de Hi-Fi Rush porque más o menos es el mismo concepto, por supuesto, menos número, pero el mismo concepto, ¿no? Indiana Jones, ¿en cuánto te lo puedes pasar? Alrededor de 15, 30, 40 horas, o sea, hay gente que le ha echado bastante tiempo porque para de verdad sacarle el jugo pues requiere de un tiempo bastante más extenso, ¿no? Pero bueno, si vas a tiro hecho, pues la historia sí que te la puedes pasar alrededor de 20 horas, pero ya no estamos hablando de un juego tan corto como podría ser un Hellblade. Claro, aquí estamos un poco en la misma que ocurrió con Hellblade, te lo puedes comprar en Game Pass y sabes que en un mes, vamos, tienes de sobra para jugártelo y te has gastado pues menos de 70 euros que te cuesta en Steam y en PC vas a poderlo disfrutar igualmente en la versión de Steam que la versión de Xbox Game Pass. Mucha gente se habrá inclinado para jugar en la versión de Game Pass, sobre todo por ese punto, ¿no? Yo creo que tiene toda la lógica del mundo, pero claro, como es un juego un poquitín más extenso, pues sí que es cierto que ha destacado bastante más que el propio Hellblade 2 dentro de Steam, incluso teniendo un pico de 12.000, lo cual, vuelvo a decir, no me parece para nada mal, teniendo en cuenta la duración del juego y que estaba disponible en Game Pass, y
un mantenido así bastante alto, ¿no? Por supuesto, como el juego tampoco es que sea muy largo, pues, le digo, cada vez va bajando más la gente y tal, pero se va manteniendo. O sea, esto es catálogo de fondo por parte de Xbox dentro de la propia Steam y creo que le está yendo bastante bien. Entonces, Rafa, me estás diciendo que solamente hay juegos que, como si son muy largos, van a ser vendidos por 30.000 personas, va a haber un pico de 30.000 personas dentro de Steam, y si son cortos van... No, en realidad no te estoy diciendo eso. Vámonos a ir al caso de Starfield, ¿no? Starfield es un juego que yo conozco ya a gente que ha echado más de 1000 horas, con los DLC futuros, con los mods, con la potencialidad de ser, no te digo un nuevo Skyrim, porque ser un nuevo Skyrim, eso es mucho decir, pero acercarse mucho a eso es una verdadera barbaridad. Starfield llegó al pico de 330.000 usuarios a la vez en Steam, estando incluso disponible, no día 1 porque estos juegos tienen un tiempo de lanzamiento previo, bla bla, pero bueno, estando prácticamente a los días, disponible día 1 en Game Pass, ¿no? Monster Hunter tuvo 334.000, uno de los juegos más exitosos de la historia de Capcom. Starfield, pues llegó al mismo nivel, prácticamente, ¿no? Y después, a día de hoy, pues es verdad que no ha mantenido los números del propio Monster Hunter, que tiene una comunidad que es realmente abrumadora, ¿no? Pero aparte, de todas maneras, este juego tiene menos tiempo en el mercado, por lo tanto tiene más mérito por parte de la propia Capcom, ¿no? Con Monster Hunter World. Pero te digo, a poco de que esto vaya creciendo, está claro que la curva, o por lo menos la larga cola de este juego, va a ser una verdadera barbaridad. Un título que, si lo ibas a jugar y le ibas a dedicar el tiempo que requiere Starfield, pues obviamente a lo mejor te salía más rentable comprártelo en Steam que jugarlo a través de Game Pass sabiendo el número de horas que te ibas a echar. Por lo tanto, tenía sentido que este juego se fuera a comprar en Steam. ¿Sabéis cuál es otro caso muy parecido al de Starfield que muy poca gente suele comparar? Pues el caso de Forza. El caso de Forza es muy parecido al caso de Starfield, si lo piensas. Si tú te vas a jugar Forza Horizon 5, podemos tener como dos versiones o dos vertientes de jugadores de Forza Horizon 5. Los que lo juegan un rato, se echan unas pachangas y tampoco le dedican demasiado tiempo, pero hay otros que directamente viven en Forza 5. Están jugando todo el tiempo de manera online, quieren sacarle todo el jugo al título. Es un título que vas a vivir en él, o puedes vivir en él. Y por lo tanto, ver estos números de haber llegado a 80.000, un pico de 80.000 y mantenido siempre 20, 30, 20, 25, 20 y tanto, pasa algo gordo, 30, esto es una verdadera barbaridad. ¿Por qué? Porque es un juego que tiene unas características que, si le vas a sacar todo el jugo, Game Pass no tiene a lo mejor tanto sentido, porque a lo mejor el jugador de Forza Horizon 5 juega a Forza Horizon 5 y después juega a lo mejor a uno o dos juegos más al año, o dos juegos más al mes. Por lo tanto, te digo, le sale rentable comprarse Forza y después a lo mejor esperarse a rebajas y tal para ir completando otros títulos, al igual que ocurre con Starfield, al igual que ocurre con Monster Hunter, al igual que ocurre con otros tantos. Cosa que no ocurre con un Hellblade, que te pilla Game Pass, te lo pasas en 3 días y ya está, te olvidas, ¿no? Pero bueno, y me quiero poner con un caso mucho más loco, que es el caso de Diablo 4, ¿no? Porque el caso de Diablo 4 sí que es uno de los grandes casos paradigmáticos. Diablo 4, habiendo salido en Steam con un retraso atroz, porque Diablo 4 se estrenó en Battle.net. Yo tengo el Diablo 4, pero en Battle.net, ¿no? Pues me arrepiento profundamente, me hubiera preferido la versión de Steam, pero bueno, yo tengo Diablo 4 en Battle.net. Y este juego, incluso no habiendo salido de salida en Steam, no habiendo, teniendo seguramente la mayor parte de su comunidad, entiendo que a día de hoy estará en Battle.net porque es donde estuvo más tiempo de salida, ¿no? Pues incluso así, ha conseguido un pico de 50.000 usuarios, que no fue precisamente en su lanzamiento, esto fue con un DLC o con algo por el estilo, no me acuerdo muy bien, no fue en su lanzamiento porque claro, no tenía sentido que en su lanzamiento fuera tan popular porque ya había sido lanzado, ¿no? Y con todo eso están manteniendo unos números realmente sanos, ¿no? Y aquí tenemos que dividir entre la versión de Game Pass, entre la versión de Battle.net y la versión de Steam. Esto ya no tiene ningún tipo de sentido, pero cumple con los requisitos que te estoy diciendo. Un juego que vas a dedicarle tu vida, básicamente, pues sí que tiene cabida en Steam y va a seguir vendiendo, y no creo que canibalice las ventas dentro de plataformas como pueden ser Steam, ¿no? Pero los juegos que sí que son experiencias mucho más cortas, juegos que no tienen mucho más interés, en Steam no van a vender demasiado, ¿no? Según, ¿vale? Pero Hellblade, por ejemplo, no vendió demasiado, Indiana Jones no ha estado mal, pero tampoco ha vendido demasiado. Pero claro, es que te lo puedes jugar en Game Pass y no tiene demasiada historia. Y es que al final tenemos que entender un poco cómo funcionan también las estadísticas de la propia Steam. Cuando nosotros vemos estas estadísticas de lo más vendido en el mundo, que muchas veces la gente como que lo utiliza como una especie de arma arrojadiza, esto
visto así tal cual, no tiene demasiado sentido. A mí me gusta ver, por ejemplo, más las estadísticas de los más vendidos durante la última semana, los más vendidos durante el mes, en fin, algo así. Pero en este mismo momento, esto lo único que quiere decir es que Counter-Strike ha ingresado más que Monster Hunter World, Monster Hunter Counter-Strike 2 con el tema de los cuchillos y con el tema de las cajas y tal, es una verdadera barbaridad lo que ingresa, esto es una máquina de imprimir dinero. Monster Hunter Wilds, pues básicamente ahora mismo, pues la gente está deseosa de jugarlo por el día de Andalucía y básicamente está vendiendo una verdadera barbaridad y está ingresando mucho. Steam Deck, pues qué queréis que os diga, ingresa mucho porque mi ojito derecho, hay que decirlo. Abowed está vendiendo mucho y está ingresando mucho, me parece muy bien, pero muchas veces se nos olvidan que esto que estamos viendo es en referencia. Por ejemplo, si hubiera salido Starfield, por poner un ejemplo, a lo mejor Starfield no hubiera estado aquí, hubiera estado, Abowed hubiera estado a lo mejor en un puesto o dos por debajo. ¿Por qué? Porque se lo hubiera comido las ventas de Starfield. Si hubiera habido otro juego gigantesco, a lo mejor Abowed no hubiera estado aquí, sino que hubiera estado más para abajo. Si hubiera habido... Entendedme lo que os estoy diciendo, o sea, al final esto simplemente es un ranking de lo que más ingresa, pero yo puedo tener 20, 100, 200 juegos exitosos dentro de este ranking aquí y no había grandes problemas. ¿Por qué? Porque se siguen vendiendo o porque hay muchísima competencia muy fuerte. Si tú a lo mejor lanzas un juego, por ejemplo Abowed sale en agosto, en una época en la que no sale nada, Counter-Strike han cerrado los servidores, yo que sé, cualquier historia de esa, pues a lo mejor Abowed hubiera estado vendiendo exactamente igual que hoy, hubiera estado en el número 1. Por lo tanto, tenéis que entender un poco también cómo funcionan este tipo de cosas. En conclusión, ¿Xbox vende bien en PC? No solamente creo y digo que Xbox venda bien o especialmente bien en PC, sino que vende muy bien y que posiblemente es una de las empresas que más venden en PC de toda la industria, porque si las estoy comparando con Capcom, que es una de las empresas más exitosas a día de hoy dentro del panorama de creación de videojuegos y que básicamente basa su éxito en unos cuantos juegos, porque no es tan prolífica, pero sí que tiene un catálogo, una larga cola bastante guay, con juegos más pequeños y tal, pero bueno, los que venden tanto son incluso en ciertos puntos comparables con los propios juegos de la propia Microsoft, que encima están saliendo en Game Pass y tienen que compartir ¿cómo se llama? Toda su base de usuarios, que se pueden ir canibalizando entre una u otra plataforma. Incluso así, y solo quedándome con los números, en general, creo que Xbox es una verdadera barbaridad. Obviamente va a pinchar en los juegos que va a vender corto. O sea, si tú me dices, por ejemplo, Fable, por ejemplo, veamos que Fable tiene que salir en breve, ¿no? En teoría, ¿no? Si Fable dura alrededor de, si es un RPG, bastantes textos y tal, pues yo creo que va a vender muy bien dentro de Steam. Si Fable se convierte en un juego que te lo pasas en 10, 15 horas, porque los Fable tampoco es que sean muy largos, tradicionalmente el Fable 1, 2 y 3 tampoco es que sean muy largos, y son juegos que a lo mejor se comenta dentro de la prensa, se comenta por todo el mundo que es un juego que te lo pasas en 2 tardes, pues te puedo asegurar que no va a vender tanto dentro de Steam. Pero es más esos factores, porque van a seguir siendo jugados por los mismos usuarios. Lo que pasa es que los juegos más cortos los veremos que en Steam van a fracasar, por llamarlo de alguna forma, y triunfarán en Game Pass. Y al contrario, los juegos más largos seguramente serán mucho menos jugados dentro de Game Pass en la versión de PC y serán mucho más jugados dentro de la versión de Steam. Olvidando siempre de que hay un grupo de usuarios que siempre está pagando Game Pass. Por lo tanto, incluso ese grupo de usuarios que siempre está pagando Game Pass, en ese momento ya tampoco van a tener la necesidad de comprarse tremendo Starfield, porque sabe que siempre lo está pagando, ¿no? Por lo que incluso tendríamos que darle incluso más mérito a que vendan tanto dentro de Steam, porque ya hay una serie de usuarios que son sus mayores creyentes de la marca, que no van a comprar los juegos de Steam, porque ya están pagando Game Pass. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, por lo menos la reflexión. Dime en comentario qué piensas y nos vemos en otro. Chao.